En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Sedalia, Missouri, Timothy Calvell, de 8 años, se convirtió en el protagonista del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Jardín, el único médico de la región, llenó 3 cuadernos encuadernados en cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero bajo su exterior inocente se escondía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes cerca de Timothy Calvell, junto con decenas de animales de granja encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que, de algún modo, habían cruzado su camino con un niño cuya sonrisa nunca alcanzaba sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultados durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Calvell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad de maldad en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Calvell y el terror que envolvió al condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras inmersiones en los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas de los misterios en todo el mundo. Los acontecimientos que harían infame a Timothy Calvell no comenzaron con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando viudas, huérfanos y comunidades que luchaban por reconstruirse. La granja de los Calvell, enclavada en un valle a unos 24 kilómetros al sur del pueblo, había sido en otro tiempo próspera. James y Martha Calvell habían levantado su hogar con el sueño de criar ganado y cultivar maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek, en 1861. Martha intentó mantener la granja por sí sola, pero la tisis consumió sus pulmones en el crudo invierno de 1865. Su hijo Thomas, con apenas 21 años, heredó unas tierras que no podía trabajar y unas deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando viuda y un hijo de 8 años, vio en ello tanto una carga como una oportunidad. El pequeño Timothy necesitaba un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con las interminables tareas del campo. Thomas Calvell era un hombre duro, endurecido aún más por la guerra y la pérdida. Su esposa, Sarah, se había vuelto de lengua afilada y amargada durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba especialmente preparado para criar a un niño, y menos a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866 llevando únicamente una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Calvell era bajo para su edad, con una piel tan pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri, y un cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de llegar a la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido soldado. Su madre había tosido sangre. Tras su muerte, había vivido un tiempo con vecinos. Lo que más llamaba la atención de los adultos sobre Timothy era su cortesía. Siempre decía sí, señor y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo. En todos los aspectos, parecía ser el modelo de un niño bien educado. El doctor Samuel Jardín conoció por primera vez a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo para comprar provisiones. Jardín, graduado en el Missouri Medical College y uno de los pocos médicos con formación formal al oeste de San Luis, había desarrollado un agudo instinto para leer a las personas durante sus años atendiendo tanto a soldados de la Unión como de la Confederación. Algo en el muchacho Calvell le inquietó, aunque no supo identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría más tarde en su diario. Respondía a las preguntas de forma directa, mantenía un contacto visual adecuado y no mostraba ni el nerviosismo ni la timidez habituales en los niños rurales cuando se enfrentan a desconocidos. Y, sin embargo, anotó, me sentí profundamente incómodo en su presencia.
Su mirada tenía una intensidad que me hizo pensar que me estudiaba con el mismo interés clínico que yo suelo reservar para mis pacientes. La comunidad agrícola de los alrededores de Sedalia era lo bastante pequeña como para que todos conocieran los asuntos de todos. La granja de los Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad lindaba con la de los Caldwell, solía ver a Timothy trabajando en los campos o cuidando del ganado. Comentó a su marido que el niño trabajaba con una concentración poco común para alguien de su edad. Nunca parecía cansarse, nunca se detenía a jugar o descansar, como hacen naturalmente los niños. Era como ver a una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel una noche durante la cena. Había trabajado sin pausa desde el amanecer hasta la puesta de sol, sin quejarse nunca, sin aflojar el paso. No es natural que un niño no tenga nada de juego en él, comentó. La granja de los Patterson criaba gallinas, y Eleanor notó que sus aves se ponían inquietas cada vez que Timothy se acercaba a la línea de la propiedad. Se agrupaban, cacareaban y erizaban las plumas, negándose a acercarse a la valla que separaba los terrenos. Su esposo lo desestimó como una simple coincidencia, pero Eleanor no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los animales percibían algo del niño que los humanos no alcanzaban a notar. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida por su risa brillante y su costumbre de deambular, había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja de los Caldwell. Timothy fue quien encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido por lo que parecía ser una angustia genuina. Señora Fletcher, dijo con voz firme, pese a su evidente agitación. Encontré a Mary junto al arroyo. No respira. La partida de búsqueda que se apresuró al lugar halló a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas medio metro de profundidad. El doctor Jardín, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no raro en zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que inquietó a Jardín no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy al descubrir el cuerpo. El muchacho ofreció una descripción inusualmente detallada de la posición exacta en la que se encontraba Mary, cómo estaba su cuerpo y el estado de su vestido. Al preguntarle cómo había llegado a ese lugar en ese momento, Timothy explicó que buscaba un ternero perdido. La memoria del muchacho era extraordinariamente precisa, anotó Jardín en su diario. Podía describir la posición exacta de los miembros de la niña fallecida, como su vestido se había enganchado en una rama sumergida e incluso el color del agua alrededor de su rostro. Un nivel de atención inusual para un niño que afirmaba estar asustado y perturbado por el hallazgo. Thomas Caldwell confirmó que esa misma mañana efectivamente había desaparecido un ternero y que había enviado a Timothy a buscarlo por la zona del arroyo. El animal apareció 2 días después, sano y pastando en un prado casi a 1 kilómetro del lugar donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, destrozada por la pérdida, recibió el pésame de Timothy con gratitud. Después de todo, él había sido quien encontró a su hija y avisó de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio junto a su tía y su tío, con la cabeza inclinada respetuosamente durante toda la ceremonia. Cuando el padre de Mary le agradeció su rápida acción, él aceptó la gratitud con la solemnidad adecuada. Ojalá la hubiera encontrado antes, dijo, con el tono justo de pesar y tristeza. Pero Eleanor Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, vio algo que la inquietó durante días. Cuando la madre de Mary se desplomó de dolor, cuando el pequeño ataúd arrancó lágrimas incluso a los hombres más duros, el rostro de Timothy Caldwell no cambió. Su cabeza permanecía inclinada en aparente tristeza, pero, cuando creía que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules seguían secos y atentos, absorbiendo cada detalle de la escena. La segunda muerte llegó 3 semanas después. Henrik Glenn, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue hallado al pie de un promontorio rocoso conocido localmente como Devil's Bluff. Desde allí se divisaba el arroyo donde Mary Fletcher había muerto, y Henrik solía subir con frecuencia para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el hallazgo. Regresaba a casa desde el pueblo cuando vio algo extraño al pie del risco.
Vi el sombrero del señor Larsen enganchado en un arbusto con espinas, dijo Timothy a la multitud reunida. Lo llamé, pero no respondió, así que bajé a mirar. Henrik Larsen estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde lo alto de los 12 metros del acantilado. El doctor Jardín concluyó que probablemente había muerto al instante. Lo único inusual en la escena era la presencia de varias abejas muertas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larsen conocía esos riscos mejor que cualquier hombre del condado, comentó Samuel Patterson al doctor Jardín. Trepó ahí durante 3 años y jamás tropezó. No tiene sentido que se cayera ahora. Timothy, al ser interrogado, sugirió que tal vez el anciano había sido picado por las abejas y perdió el equilibrio. Siempre hablaba de lo agresivas que se ponen si las molestas, explicó el niño. Quizás lo atacaron y se desorientó. La explicación de Timothy le pareció plausible a Jardín, pero algo en la escena le molestaba. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña, justo alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano había perturbado una colmena en lo alto del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su supuesto trayecto de huida y caída. En cambio, parecía como si las abejas se hubieran concentrado de alguna manera alrededor del lugar del impacto. Cuando Jardín subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin señales de haber sido perturbadas recientemente. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, ocupadas en su trabajo habitual de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destrozó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mies, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado, a casi 1 kilómetro de donde había sido visto por última vez. Timothy Caldwell se ofreció voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días, buscó junto a los adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores por zonas que incluso los residentes de toda la vida encontraban difíciles de atravesar. Cuando le preguntaron cómo conocía tan bien el terreno, Timothy explicó que solía explorar el bosque en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar y hacer medicinas. En la madrugada del 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mies. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Jacob con voz cargada de agotamiento. «Hay un pozo viejo a medio kilómetro al norte de aquí». Escuché lo que parecía un llanto. El pozo estaba parcialmente cubierto por troncos caídos y maleza crecida. Jacob Mies estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El doctor Jardín fue llamado de inmediato, pero el niño murió pocas horas después de ser rescatado. El niño había estado en el fondo de ese pozo casi 4 días, escribió Jardín en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell fuera capaz de encontrarlo en un lugar tan oculto plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento que tiene el niño del terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Más inquietante aún fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia mantenía una vigilia junto a su hijo moribundo, Timothy se sentaba en silencio en una esquina, aparentemente rezando. Pero Jardín, ubicado donde podía observar al niño sin ser visto, notó algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Movía los labios, pero sus ojos estaban fijos en Jacob con una intensidad casi científica, como si estuviera catalogando cada detalle de su agonía, la respiración dificultosa, la palidez de la piel, la manera en que la consciencia iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, el rostro de Timothy no mostró dolor ni sorpresa. En cambio, había algo que Jardín solo pudo describir como satisfacción. Después del funeral, Jardín buscó una excusa para visitar el pozo abandonado. El lugar le causaba una inquietud que no podía explicar. Estaba bien oculto, con restos naturales colocados de tal forma que parecían haber sido dispuestos deliberadamente para camuflarlo. Esto sería casi imposible de detectar a menos que alguien supiera exactamente dónde mirar. La implicación era demasiado perturbadora para decirla en voz alta, pero Jardín no podía dejar de sospechar que Jacob Mies no había caído allí por accidente. Alguien lo había puesto, y alguien se había asegurado de que no fuera encontrado hasta que fuera demasiado tarde para salvarlo.
Esa noche, Hardin comenzó a tomar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y eso era precisamente lo que le faltaba. El problema era que Timothy Caldwell, en apariencia, era un niño ejemplar. Iba a la iglesia con sus tíos, trabajaba duro en la granja, hablaba con respeto y siempre tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Pero la experiencia médica de Hardin le había enseñado a reconocer un frío particular en ciertas personas, una desconexión con las emociones humanas normales, demasiado interés en el sufrimiento, y la capacidad de hablar de la violencia con desapego clínico. Timothy mostraba todas estas características, concentradas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación de Hardin comenzó en serio en octubre de 1866. Aprovechando su papel como médico local, visitaba las granjas y hogares de la zona, supuestamente para controlar la salud de las familias, pero en realidad recopilaba información sobre Timothy. Descubrió un patrón inquietante: animales de granja morían en circunstancias extrañas, no por enfermedades, sino por lesiones aparentemente accidentales. Gallinas con el cuello roto de forma limpia, cerdos con heridas misteriosas, caballos cojos de manera repentina. Y siempre, las granjas afectadas estaban a poca distancia de la de los Caldwell, y en varios casos, vecinos habían visto a Timothy cerca. En las visitas médicas a la granja Caldwell, Hardin observó que el niño prestaba demasiada atención a sus exámenes, haciendo preguntas avanzadas sobre anatomía y procedimientos médicos. En una ocasión, Timothy preguntó con naturalidad: ¿cómo sabe uno si alguien está realmente muerto? A veces parece que solo duermen. La explicación de Timothy fue que quería saber qué hacer en caso de emergencias. Pero para Hardin, había en esa curiosidad un interés frío y calculador, más propio de un estudiante de medicina que de un niño de campo. Durante estas conversaciones, Hardin comenzó a poner a prueba los conocimientos de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas heridas eran mortales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Timothy nunca cuestionó estas afirmaciones falsas de manera directa. Pero Hardin notó que el niño archivaba cada pieza de información con una retención asombrosa. Más inquietante aún fue la reacción de Timothy a las historias del Dr. Hardin sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras que la mayoría de los niños mostraban el shock o la tristeza apropiados al escuchar sobre las heridas de batalla, Timothy escuchaba con atención absorta, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy en una de esas conversaciones, sus pálidos ojos azules fijos intensamente en el rostro del Dr. Hardin. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, formulada con el característico tono educado de Timothy, provocó un escalofrío en el Dr. Hardin que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dr. Hardin había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El retrato que surgía era el de un niño con una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una ausencia total de empatía humana normal. Pero documentar no era lo mismo que tener pruebas. Y pruebas era lo que Hardin necesitaba si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La herida requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al Dr. Hardin un acceso sin precedentes al hogar Caldwell. Durante estas visitas, comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, sondeando con cuidado para entender el alcance de sus conocimientos y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con criaturas vivas durante meses, posiblemente años. Usando una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el Dr. Hardin determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente pequeños animales, estudiando sus reacciones a diversas formas de lesión y angustia. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba para pensar y estar solo. Cuando el Dr. Hardin investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios hechos con herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más perturbador.
renderizados con una sorprendente habilidad artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, aves y animales más grandes en varias etapas de disección y herida. Cada dibujo estaba acompañado de notas escritas con la pulcra caligrafía de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos, decía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras la aplicación de presión en la garganta. El doctor Jardín se dio cuenta de que Timothy había estado usando los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran, en realidad, el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el hallazgo más escalofriante fue un nuevo conjunto de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban niños y adultos en diversas poses de angustia y herida, cada uno acompañado de notas especulativas sobre anatomía humana y posibles métodos de causar daño. Uno de los dibujos mostraba una figura que era, sin duda, Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro mostraba a Henry Glenn. Un tercero representaba a Jacob Mies en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Calvell no solo había estado presente cuando estas personas murieron, había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para estudios futuros. Como pronto descubriría el Dr. Jardín, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. El resto del texto sigue en el mismo tono narrativo. Si quieres puedo traducirlo entero de forma continua para que quede como un solo relato en español sin cortes. Quizás incluso había contado con ello como parte de cualquier plan que hubiera puesto en marcha. Dentro de la casa, el Dr. Jardín encontró a Thomas y Sarah Calvell en su dormitorio, aparentemente durmiendo plácidamente. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y que su piel había adquirido una palidez grisácea que sugería algo más que un sueño natural. ¿Qué les diste?, preguntó el doctor Jardín en voz baja, sin girarse para mirar a Timothy, pero sabiendo que el chico observaba cada uno de sus movimientos. Solo unas hierbas que encontré en el bosque, respondió Timothy, con un tono inocente, pero eligiendo las palabras con cuidado. Hay tantas plantas interesantes que crecen silvestres por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles. El doctor Jardín revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero constante. Sarah presentaba síntomas similares, estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Fuera lo que fuera que Timothy había usado, había sido cuidadoso con la dosis. Quería a sus víctimas indefensas, pero vivas, al menos por ahora. No van a despertarse en varias horas, continuó Timothy, como si fuera una simple charla. Eso nos dará tiempo de sobra para hablar sin interrupciones. La conversación que siguió fue como nada que el doctor Jardín hubiera experimentado antes. Timothy habló sobre el asesinato y la tortura con el desapasionamiento clínico de un profesor de medicina, hablando de anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus métodos y lo que había aprendido de cada muerte. Mary Fletcher me enseñó que ahogarse es en realidad bastante lento, dijo Timothy, acomodándose en una silla como si empezara una amena charla vespertina. Todos piensan que las personas simplemente se hunden en el agua y desaparecen, pero no es así en absoluto. Hay lucha, pánico y un patrón muy interesante de intentos de respirar antes de que finalmente se rindan. Tuve que mantenerla abajo casi 3 minutos antes de que dejara de luchar. El doctor Jardín sintió que la sangre se le helaba. Tú la mantuviste bajo el agua, murmuró. Timothy asintió con entusiasmo. Estaba jugando junto al arroyo y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente le empujé la cabeza hacia abajo y la mantuve allí. Era tan pequeña que no necesité mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que las personas tienen un instinto de supervivencia mucho más fuerte que los animales. Y Henrik Larsen, eso fue más complicado, admitió Timothy. No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que la noche anterior subí al risco y aflojé algunas piedras del borde.
Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las metí en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaban al describir su método. Cuando el señor Larsen subió para revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de unas rocas. Le lancé la bolsa de abejas a la cara y empecé a gritar que había un enjambre enorme atacándolo. Se asustó y retrocedió justo por el borde donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató instantáneamente, tal y como había calculado. ¿Y Jacob Mies? Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, con el tono de un maestro compartiendo una lección fascinante. No lo maté rápido como a los demás. Quería ver qué pasaba si alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de que me siguiera al bosque diciéndole que había encontrado una familia de crías de mapache. Timothy hizo una pausa, como saboreando el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los imaginarios animales que no pensó dos veces en el peligro. Le ayudé a bajar a un pozo. Luego moví los troncos y arbustos para cubrir la abertura. Lo visité cada día durante 4 días, dándole solo el agua suficiente para mantenerlo vivo, pero no para que recuperara fuerzas. ¿El doctor? Jardín comprendió que Timothy ya no hablaba de experimentos futuros. El chico tenía planes específicos, y esos planes incluían claramente a las personas que estaban ahora mismo en la casa. ¿Qué piensas hacer con tu tía y tu tío?, preguntó el doctor directamente. La sonrisa genuina de Timothy se ensanchó más que nunca. Ahí es donde entras tú, doctor Jardín. Verás, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían lo que estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. Pero tú eres diferente. Entiendes perfectamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso te convierte en el sujeto perfecto para un tipo completamente nuevo de estudio. Mientras hablaba, Timothy empezó a moverse por la habitación, reuniendo objetos que el doctor Jardín reconoció como posibles armas: cuerda del granero, un pesado candelabro de la repisa, varios utensilios de cocina afilados. El chico organizaba sus herramientas con precisión metódica, como si se preparara para una cirugía. Quiero averiguar qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a personas que le importan, prosiguió Timothy, cada vez más emocionado. ¿Te sacrificarás para salvar al tío Thomas y la tía Sarah? ¿Intentarás luchar contra mí aún sabiendo que he previsto esa posibilidad? ¿O huirás y los abandonarás para salvarte tú mismo? El doctor Jardín sabía que el momento de la charla había terminado. Timothy había revelado lo suficiente de sus planes como para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó al chico. Aléjate de los cuchillos, Timothy, dijo con voz firme, a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Timothy miró el arma con interés, no con miedo. ¿Es un Colt Navy, verdad?, preguntó, conversacional. He visto imágenes en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas caben? 6, respondió el doctor automáticamente, y de inmediato lamentó haber dado la información. ¿Y cuántas personas intentas proteger?, preguntó Timothy. Está el tío Thomas, la tía Sarah, tú mismo y presumiblemente, los 3 agentes de la ley que están afuera. Eso hace 6 personas, si he contado bien. Así que, aunque me dispares, habrás usado toda tu munición. Timothy se acercó más, sin molestarse ya en mantenerse fuera de alcance. ¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?, dijo, con un tono casi hipnótico. ¿Quieres entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quieres saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar? Cada afirmación era cierta, y la capacidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del doctor Jardín era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El chico entendía a las personas lo bastante bien como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. El enfrentamiento se produjo cuando Timothy se acercó a su tío dormido con un trozo de cuerda en las manos. El doctor Jardín dio un paso adelante para intervenir, pero Timothy se movió con una velocidad y fuerza sorprendentes, sacando un cuchillo de cocina y lanzando un tajo al brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Timothy peleó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, utilizando el cuchillo con una destreza que denotaba una considerable práctica. El chico era más pequeño y débil que el doctor Jardín, pero también más rápido y ágil,
y luchaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía a fondo. El doctor Jardín logró agarrar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el chico soltó el cuchillo, pero Timothy sacó inmediatamente otra hoja de entre su ropa. Quedó claro que el muchacho había preparado varias armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El ruido de la pelea hizo que el sheriff Crawford y sus ayudantes salieran corriendo de sus posiciones ocultas. Entraron por la puerta trasera y encontraron al doctor Jardín forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Calvell yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que se desarrollaba a su alrededor. El ayudante Michey redujo rápidamente a Timothy mientras el doctor Jardín recuperaba el aliento y comprobaba el estado de la pareja inconsciente. Cuando todo se calmó, Timothy Calvell estaba sentado tranquilamente en una esquina de la habitación, con la ropa desgarrada y el rostro ensangrentado, pero con esos mismos ojos azul pálido que, meses atrás, habían inquietado profundamente al doctor Jardín. No pueden probar nada, dijo Timothy mientras los ayudantes lo ataban con cuerdas. Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas. El sheriff Crawford lo miró con una mezcla de repulsión y fascinación. Tal vez no, respondió. Pero no tenemos que probarlo todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para que te encierren, sin importar tu edad. Timothy sonrió, mostrando la misma genuina expresión que el doctor Jardín había visto el día anterior. No me colgarán, dijo con absoluta seguridad. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar. Justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, compártela con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre después. Timothy Calvell se equivocó sobre su destino, pero acertó sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar las pruebas halladas en la cueva a los fiscales del condado, se encontró con la resistencia que el doctor Jardín había predicho. Los dibujos y las notas fueron descartados como el producto de un niño perturbado que reaccionaba al trauma de la muerte de sus padres. La serie de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencias, agravadas por el desafortunado hábito de Timothy de estar siempre presente para ayudar en las emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Calvell no podía explicarse de esa manera. 3 agentes de la ley habían presenciado a Timothy atacando a sus familiares dormidos con clara intención de matarlos. Incluso los observadores más compasivos no podían negar que un niño de 8 años que ataca a familiares con un cuchillo tiene algo fundamentalmente mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser procesado como adulto, pero demasiado peligroso para ser enviado a un orfanato o reformatorio. El caso planteó desafíos sin precedentes para la justicia de Missouri, atrayendo la atención de juristas y médicos de toda la región. Tras semanas de disputas legales y consultas con expertos de lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timothy sería trasladado bajo custodia al Hospital Estatal de Missouri para Enfermos Mentales en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados de la región. La decisión no satisfizo a nadie. Los fiscales querían que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que la defensa argumentaba que ningún niño tan joven podía ser responsable de sus actos. Los médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía rehabilitarse y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel Jardín se ofreció como voluntario para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del chico y trabajando con el personal para entender con qué estaban tratando. El estudio resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no se publicaría hasta décadas después de los hechos. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Aprendió rápidamente a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Lloraba de manera convincente al hablar de sus crímenes. Mostraba un remordimiento que parecía genuino y expresaba gratitud aparentemente auténtica por los cuidados recibidos. Pero el doctor Jardín observó que Timothy solo estaba estudiando a las personas de su alrededor, aprendiendo a manipularlas con más eficacia.
El chico había creado un catálogo casi completo de respuestas emocionales humanas y podía reproducir esas señales con notable precisión, pese a no sentir ninguna de las emociones reales. El sujeto presenta habilidades cognitivas notables junto con una ausencia total de respuesta emocional genuina, escribió el Dr. Jardín en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con la suficiente habilidad como para engañar a observadores casuales. Pero una observación prolongada revela que su actuación es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como el gesto que las personas hacen cuando quieren que algo bueno continúe, y la tristeza como el gesto que hacen cuando quieren que otros los ayuden. Pero nunca ha experimentado realmente ninguna de esas emociones. La evaluación del Dr. Jardín también reveló el alcance de las fantasías violentas y planes futuros de Timothy. Cuando el chico creyó que había ganado la confianza del doctor fingiendo estar fascinado por el enfoque científico del estudio del comportamiento humano, comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi contenidos en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó el Dr. Jardín en privado. Sus planes demuestran una creatividad y atención al detalle notables, así como una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la institución durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban la marca de sus métodos. Otros pacientes murieron en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que, al ser examinadas con cuidado, mostraban patrones de planificación deliberada. 3 pacientes ancianos murieron de un aparente fallo cardíaco después de interactuar con Timothy, aunque todos gozaban de buena salud previamente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron caídas aparentemente accidentales que provocaron graves lesiones, pero ambos incidentes ocurrieron en zonas donde Timothy había sido visto más temprano ese día. Lo más inquietante fueron los informes de pacientes que aseguraban que Timothy los visitaba por la noche, permaneciendo de pie junto a sus camas y observándolos mientras dormían. El personal que trabajaba de cerca con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras informaron tener pesadillas persistentes tras pasar tiempo con el chico, sueños que a menudo incluían escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslados a otras salas, alegando que se sentían constantemente vigilados, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, contratada para aportar conocimientos adicionales en el tratamiento de Timothy, descubrió que el muchacho había estado llevando un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras para que le proporcionara papel y lápiz como ejercicio terapéutico de escritura, alegando que registrar sus pensamientos y sentimientos le ayudaría a procesar sus emociones más eficazmente. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy había dicho, entradas diarias describiendo sus pensamientos, sus remordimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era adeguatamente infantil en el linguaggio en el contenuto emotivo, e dipingeva il quadro di una persona giovane, profondamente turbata ma fondamentalmente redimibile, che lottava per superare esperienze traumatiche. Ma la formazione della dottoressa Fitzgerald nelle tecniche psichiatriche europee includeva familiarità con sistemi di comunicazione cifrata. Quando applico metodi di analisi al diario di Timothy, scoprì che le annotazioni apparentemente innocue contenevano un sofisticato sistema di cifratura. I messaggi decodificati rivelavano i veri pensieri e piani di Timothy in dettagli inquietanti. Lungi dal provare rimorso o essere in riabilitazione, stava conducendo uno studio sistematico dell'ospedale, del suo personale e delle procedure di sicurezza. Il suo obiettivo non era semplicemente fuggire, ma utilizzare il tempo di reclusione per sviluppare tecniche più avanzate di manipolazione e omicidio. Giorno 47. La dottoressa F. crede che le miela crime durante la sessione di oggi fossero autentiche. Il suo schema di risposta indica un aumento di simpatia e una riduzione della sospettosità. Stimo che saranno necessarie altre 3 settimane di prestazioni coerenti per stabilire sufficiente fiducia per il contatto fisico durante le sessioni. La scoperta del diario cifrato di Timothy portò a un immediato irrigidimento delle procedure di sicurezza e a una riduzione dei contatti con il personale dell'ospedale.
Ma Timothy si adatto a questi cambiamenti con la sua caratteristica flessibilità, spostando il focus dalla manipolazione alla raccolta di informazioni sulle routine dell'ospedale e sulle possibili viernes di fuga. Nell'estate del 1868, Timothy Calvel scomparve dal Missouri State Hospital in circostanze mai del tutto chiarite. E le indagine ufficiali concluse che fosse riuscito in qualche modo a fuggire durante un trasferimento tra edifici, nonostante fosse sotto costante sorveglianza di più guardie. Il Date Jardín sospettava che la fuga di Timothy fosse stata molto più sofisticata di quanto il rapporto ufficiale suggerisse. Il ragazzo aveva dimostrato notevole pazienza e capacità di pianificazione per tutto il periodo di detenzione, ed era probabile che avesse trascorso mesi a preparare la sua partenza. Prove rinvenute dopo la scomparsa indicavano che aveva manipolato il personale molto più di quanto fosse stato immaginato. Diverse guardie riportarono di aver concesso piccole eccezioni nelle settimane precedenti, periodi di esercizio leggermente più lunghi, ulteriori materiali di lettura, piccoli cambiamenti nella routine quotidiana che, presi singolarmente, sembravano innocui, ma che collettivamente potevano aver creato opportunità di fuga. Ha trascorso un anno e mezzo studiando quella struttura e il suo personale, scrisse Jardín nel suo rapporto finale. Quando si è mosso, conosceva la psicologia di ogni persona che sei lavorava meglio di quanto loro conoscessero se stessi. La sua fuga non è stato un atto di disperazione, ma la realizzazione di un piano attentamente seguito. Nei mesi e negli anni successivi, Jardín iniziò a raccogliere rapporti di morti e incidenti sospetti in tutto il Midwest. Molti di questi portavano segni coerenti con i metodi di Timothy, incidenti accuratamente inscenati che provocavano la morte, prove di torture sistematiche su animali e la presenza di un bambino insolitamente maturo e di aiuto. Il problema era che Timothy ora sarebbe stato più grande, forse abbastanza forte da sopraffare vittime adulte e certamente abbastanza sofisticato da evitare gli errori che portarono alla sua cattura iniziale. La sua intensa formazione in psicologia umana, unita alla sua intelligenza naturale e alla totale mancanza di freni morali, aveva creato qualcosa di senza precedenti nella storia criminale americana. Jardín passò il resto della sua carriera a tracciare questi rapporti e a cercare di sviluppare una comprensione completa di ciò che Timothy Calvel rappresentava. I suoi diari privati, scoperti dopo la sua morte nel 1891, contenevano centinaia di pagine con casi che potevano coinvolgere Timothy, insieme a discussioni teoriche sulla natura del male e sulla possibilità che alcune persone nascano senza la capacità di ragionamento moral. Le implicazioni del caso di Timothy continuarono a influenzare per decenni il dibattito sulla giustizia penale, sulla psicologia infantile e sul trattamento della salute mentale. La sua capacità di ingannare professionisti esperti sollevò domande inquietanti sull'affidabilità della valutazione psichiatrica. La fattoria dei Calvel fu abbandonata dopo che Thomas e Sarah si ripresero dalla loro esperienza. Nessuno dei due riusciva a sopportare di vivere nel luogo dove avevano inconsapevolmente ospitato un assassino. Per quasi 2 anni. Alla fine la proprietà passò alla contea e fu venduta negli anni 1890, ma i residenti locali evitarono le area per decenni. La grotta dove Timothy aveva condotto i suoi esperimenti fu sigillata dallo sceriffo Crawford subito dopo l'arresto, ma la posizione non fu mai dimenticata. Si diceva che la grotta fosse maledetta e che gli animali non pascolassero nei dintorni. I diari di Jardín furono donati alla Missouri Historical Society nel 1923 dalla figlia, che ritenne che il valore scientifico delle osservazioni del padre superasse le preoccupazioni per il contenuto inquietante. Sono tuttora conservati negli archivi, accessibili solo ai ricercatori con motivi accademici legittimi. Thomas e Sarah Calvel non parlarono mai pubblicamente della loro esperienza, vivendo sotto falsi nomi per il resto della loro vita, temendo che il ragazzo potesse un giorno tornare per finire ciò che aveva iniziato. Sarah morì nel 1889 e Thomas la seguì nel 1894. Nessuno dei due ebbe figli. Nel suo ultimo diario, scritto pochi giorni prima di morire nel 1891, Jardín riflette sulle implicazioni più ampie del caso. Ho passato 24 anni a cercare di capire cosa rappresentasse Timothy Calvel, e temo di essere giunto a una conclusione inquietante. Timothy non era un'eccezione. Era uno sguardo su ciò che l'essere umano potrebbe diventare quando viene privato dei vincoli morali ed emotivi che consideriamo fondamentali per la nostra natura. Se è sopravvissuto fino all'età adulta,
Allora da qual c'è parte in America cammina un uomo che comprende la psicología umana meglio di qualsiasi professionista, che può manipolare le persone con abilità sovrumane e che vede il resto dell'umanità solo come soggetti di experimento. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia, y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunas personas puedan nacer sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamentales para la humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o podría haber más sobre el destino de Timothy Caldwell de lo que indican los registros oficiales? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tu opinión sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción. Y la historia guarda secretos que siguen desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo vídeo.